Una de las maneras de poder solucionar lo que es la cuenta de Google de tu dispositivo, poderlo recuperar, es viendo el video tutorial hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar en este video. Lo primero que vamos a hacer es darle el recorrido para que puedan ver que está totalmente bloqueado con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Google. Vamos a utilizar lo que es un programa que está totalmente actualizado para que puedan aplicarlo. Este es el programa que vamos a utilizar. Vamos a explicarle también de dónde van a poderlo descargar. También en nuestra página tenemos lo que son los drivers para que también lo puedan descargar e instalar en la PC. Recomendación: desactivar lo que es el antivirus temporalmente para que no les bloquee lo que es el programa. Otra cosa que le quiero decir también es ver el video hasta el final. Estaremos explicando de cómo corregir algunos errores, porque cuando ya nosotros tengamos el dispositivo totalmente listo, nos quedan con algunos errores. Entonces, al final del video le explico cómo corregirlo. Bueno, le voy a dejar en la página para que puedan descargar todos los archivos. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir lo que es a Google y vamos a escribir davicel.com, le damos en búsqueda, nos llevaría aquí a la página principal, como pueden ver aquí ya la tenemos, aquí va a aparecer, luego seleccionamos la página, le damos clic, nos lleva. Aquí está, y aquí va a aparecer la página principal. Tenemos que buscar esta que dice apps de Davicel. Luego le damos aquí en cerrar. Listo. Luego vamos a bajar y vamos a descargar la herramienta. También tenemos lo que son los drivers. También podemos descargar aquí los drivers. Enseguida voy a descargar la herramienta. Bueno, nos vamos a nueva seguridad, le damos aquí donde dice refrescar puerto, le damos en la primera opción, te va a pedir que tu dispositivo tiene que tener internet, en el teléfono hay que tener internet, le decimos que sí. Ahora vamos a esperar unos segundos, por ahí unos 15 a 30 segundos, mientras que nos llegue lo que es un link en el dispositivo. Cuando te llegue un link que te diga, que te pide los permisos, vas a darle así como le vamos a explicar en este video tutorial. Como pueden ver, ya aquí va a salir, le damos aquí en permitir y le damos aquí en la segunda opción de abajo en permitir también. Luego seleccionamos la segunda opción. ¿Para qué? Para culminar lo que es el proceso, automáticamente tu dispositivo se va a reiniciar. Cuando ya se reinicie nuestro teléfono, solamente toca esperar hasta que nos lleve lo que es a inicio. Ya cuando estemos en inicio, bueno, le voy a explicar cómo corregir los errores que le estaba diciendo. Lo que pasa es que cuando ya nosotros tenemos nuestro dispositivo totalmente listo, nos quedan algunos errores que a veces que cuando vamos a descargar cualquier aplicación o estamos en configuración o en cualquier aplicación, nos dejan algunos errores, que la aplicación se detuvo. Entonces, para corregir estos errores, nos vamos a lo que es ajuste acerca del teléfono y vamos a darle en restablecer para que restablezca y quede como un dispositivo totalmente nuevo y de fábrica.